Me acosté con la novia de mi papá y casi destruyo a mi familia. Lo peor fue descubrir que todo había sido parte de un plan frío y calculado desde el inicio. Mi nombre es Diego, y esta es la historia más dolorosa que he vivido. Una historia que cambió para siempre la relación con mi padre y me enseñó que el amor puede ser un arma de doble filo. Todo comenzó hace 2 años, cuando tenía 25 años, y vivía con mi papá en nuestra casa. Éramos solo nosotros dos, desde que mamá murió en un accidente cuando yo tenía 15. Mi padre, el doctor Hernández, tenía 3 consultorios privados y era socio de una clínica de cirugía estética. El dinero nunca había sido problema en casa. Yo estudiaba mi maestría en administración de empresas, con la idea de eventualmente ayudar a papá con sus negocios. Nuestra rutina era simple pero cómoda. Él trabajaba hasta tarde, yo estudiaba, y por las noches cenábamos juntos viendo las noticias. Los fines de semana jugábamos tenis en el club. Era una vida tranquila, predecible. Eso cambió el día que papá llegó a casa con una sonrisa que no le veía desde antes de la muerte de mamá. «Diego, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo esa tarde de viernes. Se llama Valeria. La conoció en una conferencia médica en Guadalajara. Ella trabajaba como coordinadora de eventos para empresas farmacéuticas. 30 años, cabello castaño largo, ojos verdes que parecían prometerte el mundo. Cuando la vi por primera vez, entendí por qué mi padre había perdido la cabeza. Valeria era muy natural. Tenía esa forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la persona más interesante del mundo. Sus vestidos siempre perfectos, su risa contagiosa, su manera de tocar el brazo de papá cuando hablaba. Era evidente que él estaba completamente enamorado. Al principio me alegré por él. Después de tantos años solo, merecía ser feliz otra vez. Valeria se integró rápidamente a nuestras vidas. Comenzó a quedarse los fines de semana, luego entre semana. A los 3 meses, ya tenía llaves de la casa. «Tu papá es un hombre extraordinario», me decía mientras preparaba café por las mañanas. «Tan generoso, tan exitoso. Ustedes han construido algo hermoso aquí». Siempre mencionaba el éxito de papá, los viajes que hacían, las joyas que él le compraba. Al principio pensé que era natural, que estuviera impresionada por el estilo de vida, pero con el tiempo noté que cada conversación terminaba de alguna manera relacionada con dinero, propiedades o el futuro económico de la familia. Papá estaba ciego. Hablaba de casarse con ella, de tener hijos juntos, de comprarle una casa en Cuernavaca. Valeria asentía con esa sonrisa perfecta, siempre diciendo exactamente lo que él quería escuchar. Yo trataba de mantener distancia, de ser cortés pero no involucrarme demasiado. Eso se volvió imposible cuando papá se fue a un congreso médico a Europa por 2 semanas. «Cuida a Valeria», me pidió antes de irse. «No quiero que se sienta sola». La primera noche que estuvimos solos, ella bajó a la cocina en pijama, una bata de seda que dejaba poco a la imaginación. Dijo que no podía dormir, que extrañaba a papá. Preparamos té y nos sentamos en la sala a hablar. «¿Sabes qué me gusta de ti, Diego?», me preguntó, acurrucándose en el sillón. «Eres maduro para tu edad, inteligente, ambicioso como tu padre, pero con toda la vida por delante». Sus palabras me incomodaron, pero no pude negar que me halagaban. Valeria tenía una forma de hablar que te hacía sentir especial, adulto, importante. Las siguientes noches se repitió el ritual. Ella bajaba, hablábamos hasta tarde. Sus preguntas se volvieron más personales. Mis sueños, mis miedos, mis experiencias con mujeres. Yo, ingenuo, pensé que solo trataba de conocerme mejor, de ser una buena madrastra. La noche antes de que papá regresara, todo cambió. Estaba estudiando en mi cuarto cuando tocó la puerta. Entró sin esperar respuesta. Llevaba un vestido negro ajustado que no había visto antes. «Quería agradecerte por estos días», dijo, sentándose en mi cama. «Has sido tan atento conmigo». Se acercó más de lo normal. Su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, llenó mis sentidos. Cuando puso su mano en mi rodilla, supe que estaba cruzando una línea peligrosa. «Valeria», murmuré, «no creo que esto esté bien». «¿Qué cosa?», preguntó con inocencia fingida, sus dedos subiendo lentamente por mi pierna. «Solo estoy siendo cariñosa con mi futuro hijastro». Lo que pasó después fue como un sueño y una pesadilla al mismo tiempo.
Sus labios encontraron los míos antes de que pudiera reaccionar. Era diferente a cualquier beso que había experimentado. Urgente, prohibido, electrizante. Mi mente gritaba que parara, pero mi cuerpo respondía por voluntad propia. Sus manos expertas sabían exactamente qué hacer, cómo tocar, cómo hacer que olvidara todo excepto el momento presente. Esa noche conocí el fuego, la forma en que se movía como si hubiera nacido para tentar, la manera en que me hacía sentir como el único hombre en el mundo. Fue una danza antigua como el tiempo mismo, donde cada caricia era una promesa y cada gemido una confesión. Cuando terminó, la culpa me golpeó como un martillo. Valeria, en cambio, parecía completamente tranquila. «Esto queda entre nosotros», murmuró, acomodándose el cabello. «Tu padre no debe saberlo nunca». Pasé la noche despierto, atormentado. Había traicionado a mi padre de la peor manera posible, pero también no podía negar lo que había sentido, la conexión física que nunca antes había experimentado. Cuando papá regresó al día siguiente, actué normal. Valeria fue la novia perfecta. Lo recibió con besos, le contó cuánto lo había extrañado, preguntó por cada detalle del viaje. Era como si la noche anterior nunca hubiera pasado, pero las miradas que me lanzaba cuando papá no veía me quemaban. Pequeños roces accidentales cuando pasaba junto a mí. Mensajes de texto tarde por la noche. No puedo dormir. ¿Tú puedes? Traté de resistir durante una semana. Evitaba estar solo con ella. Salía de casa temprano, regresaba tarde. Pero Valeria era persistente, inteligente, calculadora. ¿Me vas a evitar para siempre?, me preguntó una tarde cuando papá estaba en cirugía. Pensé que eras más valiente. Esa palabra, valiente. Como si resistir sus avances fuera cobardía. Como si ceder fuera un acto de coraje. Caí de nuevo. Durante los siguientes meses vivimos una doble vida. De día éramos la familia perfecta. Papá, su novia y su hijo, cenando juntos, viendo películas, planificando vacaciones. De noche, cuando papá trabajaba hasta tarde o se quedaba en el hospital, Valeria y yo compartíamos momentos robados. Era adicción pura. Ella conocía mi cuerpo mejor que yo mismo. Sabía exactamente cómo hacerme perder la razón. Sus caricias eran droga. Sus besos eran fuego. Su cuerpo era territorio prohibido que no podía dejar de explorar. «Eres mejor que tu padre», me susurraba en los momentos de mayor intimidad. Más joven, más fuerte, con más futuro por delante. Al principio pensé que eran palabras dichas en el calor del momento. Después entendí que eran calculadas, diseñadas para alimentar mi ego y mantenerme enganchado. Pero no todo era físico. Valeria era inteligente, divertida, ambiciosa. Hablábamos de planes futuros, de viajes que podríamos hacer, de la vida que podríamos construir. Me hacía sentir como un hombre, no como el hijo de alguien. Los meses pasaron y las mentiras se volvieron más elaboradas. Papá hablaba de casarse con ella en Navidad. Valeria asentía, le seguía la corriente, pero después me buscaba y me decía que estaba esperando el momento perfecto para terminar con él. Tu padre es un buen hombre. No quiero lastimarlo más de lo necesario. Pero yo empezaba a ver las grietas en su fachada perfecta. La primera vez que noté algo extraño fue cuando revisó el teléfono de papá mientras él se duchaba. Otra vez la encontré revisando los estados de cuenta bancarios que papá dejaba en su estudio. Siempre tenía explicaciones. Quería planificar una sorpresa, verificar gastos para ayudar con el presupuesto familiar. Después comenzaron las preguntas sobre la herencia, sobre las propiedades, sobre los planes de jubilación de papá. ¿Había testamento? ¿Yo era el único heredero? ¿Qué pasaría si papá se casaba con ella? Solo quiero entender cómo funcionan las cosas, decía cuando le preguntaba por qué tanto interés. Si vamos a ser familia, necesito saber estas cosas. Pero la gota que derramó el vaso fue la conversación telefónica que escuché por accidente. Era un sábado por la mañana. Papá había salido a jugar golf y yo bajé a desayunar. Valeria estaba en el jardín, hablando por teléfono. Su voz llegaba clara por la ventana abierta. Sí, todo va según el plan. El viejo está completamente enamorado. No seas idiota, no me voy a casar con él. Solo necesito que me incluya en el testamento primero. El hijo es más fácil de manejar de lo que pensé. Tiene potencial,
y está perdidamente enamorado de mí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Seguí escuchando, paralizado. Calculo que en 2 años puedo tener control de al menos la mitad de los activos. Si algo le pasa al doctor, mejor. Si no, el divorcio me va a dejar muy bien posicionada. El hijo puede ser útil también. Es el heredero natural y hace lo que yo le digo. Subí a mi cuarto sin hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Todo encajaba. Su interés en nuestras finanzas, sus preguntas sobre el futuro, la forma en que me había seducido. No era amor, era un plan. Un plan frío y calculado para apoderarse de todo lo que papá había construido durante años. Esa noche, cuando vino a mi cuarto como siempre, no pude tocarla. ¿Qué pasa?, preguntó, notando mi distancia. Nada, solo estoy cansado. Pero ella insistió, usando todas sus armas. Caricias suaves, besos en el cuello, susurros prometiendo noches eternas de placer. Por un momento estuve a punto de ceder, como siempre. Su cuerpo contra el mío era hipnótico, familiar, adictivo. Pero entonces recordé sus palabras por teléfono. El hijo hace lo que yo le digo. Me aparté bruscamente. No puedo más, le dije. Esto tiene que parar. No creas que no escuché tu conversación en el jardín. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara dulce se cayó, revelando algo frío y calculador debajo. ¿Ah, sí?, dijo con voz plana. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contárselo a tu papito? ¿Qué crees que piense de que te acostaste con su novia? ¿Crees que te va a perdonar? Tenía razón. Estaba atrapado en mi propia traición. Los siguientes días fueron un infierno. Valeria seguía actuando normal con papá, pero conmigo era diferente. Fría, amenazante. Me mandaba mensajes recordándome lo que habíamos hecho, diciéndome que tenía fotos, evidencia. ¿Crees que tu padre te va a perdonar alguna vez? ¿Te va a odiar tanto como yo lo voy a odiar a él cuando me canse de esta farsa? Viví 3 semanas en un estado de pánico constante. No podía comer, no podía estudiar, apenas dormía. Papá notó mi cambio de humor, pero pensó que era estrés de la universidad. La decisión final llegó cuando vi a papá comprando un anillo de compromiso. «Es perfecto», me dijo, mostrándome un diamante que costaba más que un carro. «Le voy a proponer matrimonio en su cumpleaños. Quiero que sea la sorpresa más grande de su vida». Ver su felicidad genuina, su ilusión pura, me destrozó. Papá no merecía esto. No merecía ser manipulado por una mujer que solo estaba con él por interés. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. «Papá», le dije después de la cena, «necesito hablar contigo. Es importante». Se lo conté todo, cada detalle doloroso, cómo había comenzado, cómo había continuado, lo que había escuchado por teléfono. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a dolor, de dolor a rabia, de rabia a algo que no pude identificar. No gritó inmediatamente. Se quedó sentado en silencio durante 5 minutos completos, mirando sus manos. Después explotó. «¡Eres un hijo de...!», rugió, levantándose tan rápido que tiró la silla. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Sus palabras me golpearon peor que cualquier puño. Ver a mi padre, mi héroe, mi ejemplo, mirándome con tanto odio y decepción, fue peor que cualquier castigo físico. «¡Sal de mi casa!», siguió gritando. «No quiero verte nunca más. Eres igual de traicionero que ella». «Papá, por favor, escúchame». No hay nada que escuchar. Te acostaste con mi mujer, con la mujer que iba a casarme». Me fui esa misma noche. Renté un cuarto en casa de un amigo y traté de seguir con mi vida. Papá no contestaba mis llamadas, no respondía mis mensajes. Por lo que supe después, confrontó a Valeria inmediatamente. Ella lo negó todo, por supuesto. Me culpó a mí de inventar historias por celos, de malinterpretar conversaciones inocentes. Lloró, suplicó, juró que me odiaba por tratar de destruir su relación. Papá quiso creerle. Desesperadamente quiso creerle. Pero las semillas de la duda ya estaban plantadas. Pasaron 3 meses sin que habláramos. Los peores 3 meses de mi vida. Había perdido a mi padre y había ganado nada excepto culpa y remordimiento. Entonces, una noche de viernes, sonó mi teléfono. «Diego», era la voz de papá.
ronca y cansada. Necesito que vengas a casa, ya. Corrí como nunca había corrido. Cuando llegué, encontré a papá sentado en su estudio, rodeado de papeles, facturas, estados de cuenta bancarios. Tenías razón, me dijo sin mirarme. En los 3 meses que no habíamos hablado, Valeria había vaciado 2 de sus cuentas bancarias. Había usado las tarjetas de crédito de papá para comprar joyas, ropa, hasta un carro. Había hipotecado una de las propiedades sin su conocimiento, falsificando su firma. Lo peor, continuó papá, es que cuando la confronté con las evidencias, ni siquiera trató de negarlo. Se rió en mi cara. Me dijo que había sido fácil manipularme, que los hombres mayores enamorados eran los blancos más fáciles del mundo. También me dijo lo que realmente pasó entre ustedes. Su versión fue muy diferente a la tuya. Sentí mi corazón hundirse. Según ella, continuó papá, tú la perseguiste desde el primer día. La amenazaste con acusarla de seducir menores si no se acostaba contigo. La chantajeaste emocionalmente diciendo que me ibas a convencer de que era una mala mujer. Papá, eso no es... Lo sé, me interrumpió. Lo sé porque encontré las grabaciones. ¿Grabaciones? Valeria era más lista de lo que cualquiera de nosotros pensó. Grabó conversaciones, tomó fotos, documentó todo. Pensó que podría usarlo como chantaje después. No contaba con que yo encontrara su teléfono viejo cuando estaba empacando sus cosas. Me mostró el teléfono. Ahí estaban, fotos de nosotros juntos, grabaciones de nuestras conversaciones íntimas, pero también sus conversaciones con otras personas, planificando todo, riéndose de nosotros, llamándonos el viejo idiota y su hijo pendejo. En las grabaciones se escucha claramente cómo te presiona, cómo te manipula, cómo te amenaza, siguió papá. También están sus llamadas con su verdadero novio, un tipo de 28 años con quien planeaba irse una vez que hubiera sacado todo lo que pudiera de nosotros. Me senté, abrumado por la información. Diego, dijo papá acercándose a mí, fuiste víctima tanto como yo. Ella sabía exactamente qué botones presionar, cómo manipularte. Eres joven, inexperto en este tipo de mujeres. Yo debería haber visto las señales. Por primera vez en meses, lloré. Lloré por la culpa, por la traición, por los meses perdidos, por todo el dolor que habíamos causado y recibido. Pero lo que más me duele, continuó papá, es que cuando finalmente decidiste contarme la verdad, sabías que me ibas a lastimar, sabías que ibas a perder todo, pero lo hiciste de todas formas porque era lo correcto. Me abrazó entonces, por primera vez desde que era niño. Eso me dice quién eres realmente. No el joven que cometió un error, sino el hombre que tuvo el valor de enmendarlo. Valeria desapareció esa misma semana. Se llevó lo que pudo y se fue con su verdadero novio a otra ciudad. Papá no presentó cargos porque dijo que no valía la pena perseguir a alguien así. El dinero se puede recuperar, me explicó. La familia no. Nos tomó meses reconstruir nuestra relación. Meses de conversaciones difíciles, de terapia familiar, de aprender a confiar el uno en el otro otra vez. Pero lo logramos. Ahora, 2 años después, puedo decir que somos más cercanos que nunca. Papá se retiró parcialmente y pasamos más tiempo juntos. Aprendimos que el dinero puede atraer a las personas equivocadas, pero también que el amor verdadero puede sobrevivir a las peores traiciones. ¿Me arrepiento de lo que pasó? Cada día. Pero también aprendí lecciones que me van a servir toda la vida. Aprendí que la manipulación puede vestirse de amor, que la seducción puede ser un arma, que a veces hacer lo correcto es lo más difícil del mundo. Sobre todo, aprendí que un padre que te ama de verdad puede perdonar incluso las traiciones más dolorosas, si vienes de un lugar honesto y tienes el valor de enfrentar las consecuencias. Valeria nos enseñó el precio de la ambición sin escrúpulos, pero también nos enseñó el valor del perdón y la familia verdadera. Ahora, cuando papá me pregunta por mis relaciones, siempre le digo, si alguna vez traigo a alguien a casa, asegúrate de que me ame por quien soy, no por lo que tengo. Él siempre sonríe y responde, créeme, hijo, después de Valeria, voy a investigar a cualquier mujer que se acerque a esta familia mejor que el FBI. Y ambos nos reímos, porque sabemos que el humor es a veces la única forma de sanar las heridas más profundas. Esta es mi historia. Una historia de traición, manipulación,
pero también de perdón y amor incondicional. Una historia que espero no tener que repetir jamás, pero que me enseñó quién soy realmente cuando las cosas se ponen difíciles. Y lo más importante, me enseñó que un verdadero padre nunca deja de amar a su hijo, sin importar qué tan profundo sea el error que haya cometido.